Alguien que lleva una mascarilla es algo que tiene que ver con salud y que probablemente lo otro que ven raro también, ¿no? Y la mascarilla, ¿dónde tengo la pequeña? Bueno, llevo esta. En el metro, pues había una señora que me quería echar del vagón del metro, literalmente. Y ya salió en mi defensa un montón de gente del vagón y al final pues no me echó. En su casa, las paredes están forradas con aluminio y debe medir constantemente los niveles de radiación. Ya se queda el rojo en todo el rato en el otro lado y aquí ya pasa a naranja, ¿no? Lo cierto es que yo soy hipersensible. O sea, a mí dosis muy pequeñas de forma continua me pueden afectar un montón. Entonces el aluminio, objetivamente, realmente apantalla, no mucho. Pero luego ya sí empecé a apantallar otras partes de la casa ya con pinturas especiales que esas sí apantallan mucho más y sí lo he notado bastante. Con los vecinos pues lo he pasado muy mal. Principalmente porque no me siento con ningún derecho y objetivamente tampoco lo tengo, de decirle a nadie lo que tiene que hacer en su casa. Por ejemplo, justo esta pared que tenemos aquí detrás es porque ahí vivían unos vecinos y tenían un teléfono inalámbrico que no estaba justo detrás de esa pared, o sea, estaba alejado. Pero lo poco que todavía llegaba hasta aquí hacía que yo no pudiera estar en el salón porque me ponía mal. La idea de que el mundo podría acabar este año genera incertidumbre sobre si las terribles enfermedades que nos han aquejado a lo largo de la historia podrían ser una de las causas. En otras épocas, epidemias como la peste bubónica y el ébola pusieron en jaque a una humanidad que no estaba preparada para enfrentarlas. Algunas, como la gripa, han mutado en poderosos virus que han causado grandes oleadas de muertes. Esta enfermedad era algo nuevo para la humanidad. Nadie había visto nada parecido. Este realmente era un nuevo virus que infectaba a la gente. Todos eran susceptibles de contraer esta enfermedad. Muchas personas, incluyendo adultos jóvenes y sanos, se enfermaron. Otros murieron. En la primavera de 1918, en plena guerra mundial, causó esa concentración de seres. 65 millones de jóvenes de todas partes del mundo fueron juntados. Participaron 32 países en esa guerra y también movilizaron miles de animales para poderlos alimentar. Todo eso favoreció la expansión de este virus en 1918. Y según registros de la Organización Mundial de la Salud, causó desde ese año hasta 1920 entre 40 y 100 millones de muertes. En Estados Unidos, el virus mató a 675,000 personas, 5 veces el número de sus soldados muertos en esa guerra. La gente no sabía qué hacer, se moría de repente, dicen. En la calle, de pronto el pulmón se te llena de líquido y te quedas sin respirar y ¡pum! La muerte púrpura, le decían los gringos, porque la gente se ponía cianótica, púrpura, y se caía al suelo. La gripa nunca ha desaparecido de la faz de la Tierra. El virus ha mutado y ha afectado a grandes poblaciones a través de los años, siempre en medio de la incertidumbre ante lo desconocido, y con una rapidez que pone a prueba la capacidad de reacción de los gobiernos y eleva los índices de pánico mundial. En 1957, la gripa asiática, originada en China por la combinación de un virus humano que portaban los patos salvajes, se extendió rápidamente y mató a 4 millones de personas. En 1968, la gripa de Hong Kong, otra combinación de virus humano y aviar, mató a 40,000 personas, aproximadamente las mismas que caben en un estadio de fútbol. En 2003, el turno fue para la gripa aviar, que empezó con la muerte de un grupo de aves en una aldea de Seúl, en Corea del Sur, y después provocó la muerte de más de 250 personas. La influenza es el ejemplo perfecto de una enfermedad que siempre está entre nosotros. Vemos nuevas cepas cada año debido a que el virus en sí cambia. A medida que la población mundial desarrolla defensas contra ese agente patógeno, el virus cambia su estructura para evadir nuestras defensas. Pero la influenza también ataca a adultos jóvenes y sanos.
Y por alguna razón que aún no conocemos, y aunque la persona no sufra de enfermedades graves, el virus lo puede matar. Esto no es muy común, pero sucede. En 2009, el niño Edgar Hernández se convirtió en el primer contagiado con gripa AH1N1 del mundo. Dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en los estudios que le hicieron al niño salió positivo y me parece que va a venir el gobernador de Veracruz para que vea cómo está el niño y entregarte los resultados. Le digo, ¿resultados de qué? Y me dijeron, pues del virus, ya te habíamos comentado pues que es un virus y que pues era peligroso. Entonces yo dije, bueno, pero pues díganme si está mal mi niño, ¿no? O sea, ya salió del peligro, yo lo veo bien, está mal, o por qué esta insistencia de que vienen ustedes y viene el gobernador, me gustaría saberlo. El inesperado virus terminó afectando a la humilde familia Hernández en todos los aspectos de su vida. Dijeron que de aquí había salido el virus, o sea, de mi casa, que porque Edgar había contagiado a todos. Entonces yo en ese momento, incluso vinieron del kinder y la maestra me comentó, ¿cómo va a ser posible que si el niño estaba enfermo lo dejaste que saliera a contagiar a los demás? Le digo, maestra, en el momento que mi niño se enfermó, yo lo tuve encerrado una semana, más de una semana en casa. O sea, yo sí le platiqué a la maestra y a varias mamás que vinieron a decirme, le digo, aquí nadie es culpable de una enfermedad, la enfermedad viene, ¿no? No nada más fuimos nosotros como familia por lo de mi niño, sino fue en general el pueblo, porque en todos lados se les cerraban las puertas. No es que vienes de la gloria y qué tal si traes el virus, no queremos nada, mejor váyanse de aquí. Fue, ¿cómo le explico? Muy doloroso porque nos sentíamos mal todo el pueblo, no podíamos ayudarnos unos con otros, no podíamos salir a vender nada porque nos rechazaban. La pandemia de la gripe H1N1 en México significó grave alarma para los mexicanos. Inesperadamente amanecimos en abril, en los primeros días de abril, con la noticia de que el gobierno federal declaraba que existía una pandemia caracterizada por gripa, por fiebre elevada, y que la etiquetaban como influenza y que al parecer era de origen porcino, que el origen estaba prácticamente en el estado de Veracruz. Y se empezó a generar un caos terrible. Pronto, la gripa porcina se regó por el mundo, generando episodios de histeria colectiva. Había personas con escafandras, así como si fueran astronautas, tratando de limpiar los vagones y los pasamanos del metro con detergentes o con bactericidas especiales. Era una situación de terror. O sea, anduvieron fumigando toditito el pueblo, las orillas, tanto en medio, adentro de las casas, quien diera permiso, echar cal a la letrina. Y esto era pues como 2 o 3 veces a la semana, para que pues la plaga, supuestamente que había una plaga, pues le ayudaran con el fumigante y eso a que se esparciera, ¿no? O sea, que se fuera o algo así, me imagino. No tengo una idea clara de dónde empezó esta epidemia. Es claro que la mayoría de casos identificables que son señalados por la gente se dieron en México. Casi de forma simultánea se dieron casos parecidos en la costa oeste de Estados Unidos. Esto muestra la rapidez de la transmisión en una infección de base comunitaria, como lo es la influenza, la cual se transmite de persona a persona, sin la necesidad de contacto. Se puede transmitir por medio del aire, ya que si estoy enfermo y exhalo o estornudo, el virus viaja por el aire donde otra persona lo puede respirar. También puede ser transmitido por medio de superficies sólidas, porque al tener contacto con el virus y frotar mis ojos, puedo autoinocularme. O también puede pasar si me froto la nariz. Si es tan difícil controlar y prevenir algo tan conocido y estudiado como la gripa, lo es mucho más cuando se trata de enfermedades que apenas se están descubriendo. Pero mira, fíjate,
Los extraños síntomas de Minerva Palomar se debían a una verdad difícil de aceptar. Ir a verse muchísimo mejor. De un momento a otro, ella se había convertido en la primera paciente de su país en sufrir una enfermedad que hasta el momento era desconocida: la hipersensibilidad electromagnética. Cuando este médico me lo dijo, pensé, o sea, está loco. Me está contando que a mí me está enfermando algo que ni siquiera tiene materia. O sea, ¿de qué me está hablando este señor? Y claro, luego cuando yo ya poco a poco aprendí a hacer mediciones, primero me compré un aparato muy baratito, luego uno más caro, luego, y ya he ido afinando mucho con las mediciones, pero luego ya, después de eso, ya también me diagnostican la sensibilidad química. Entonces me dicen, no, tú tienes una afectación por químicos, también. Entonces ya también descubro ahí que la exposición a químicos también es otro factor que me desencadena todos los síntomas. Bueno, la hipersensibilidad electromagnética es una entidad que nosotros definimos como personas que responden de una manera normal a los emisores de campo electromagnético a los que los demás teóricamente no respondemos, ¿no? Esta enfermedad, esta entidad, este síndrome no está reconocido internacionalmente, solamente hay algunos países que reconocen la hipersensibilidad al campo electromagnético como algo, digamos, patológico. En algunos casos se considera como un proceso depresivo, un proceso de obsesión y no se considera como tal patología. ¿Cómo le afecta? Le afecta en forma de mareos, de cefaleas, de trastornos del sueño, que le hacen difícil convivir con los niveles que los demás consideramos normales de campo electromagnético. Les ocurre cuando se exponen a determinados campos electromagnéticos de baja frecuencia, que sería cosas de pues, la corriente eléctrica, de alta tensión o baja tensión, pero en los últimos 10-15 años, sobre todo a las tecnologías inalámbricas que son de alta frecuencia, de microondas, como sería la telefonía móvil, teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil, el wifi, teléfonos inalámbricos que se utilizan dentro de las casas, los interfonos de bebés, todo eso ahora va por microondas. Los seres vivos, todos los seres vivos han evolucionado sobre la Tierra a partir de campos electromagnéticos. Se puede decir que sin campo electromagnético no habría vida sobre la Tierra. La vida depende del campo electromagnético. Pero hay campos electromagnéticos, los del Sol, los de la Tierra, etc. Esos campos son naturales. Existe una cavidad resonante, que es la cavidad que existe entre la Tierra y la atmósfera, que se llama resonancia de Schumann. Produce una frecuencia de resonancia que son a las que están sincronizados nuestros ritmos cerebrales. Frecuencia alfa, beta, delta, etcétera, están sincronizadas a determinadas frecuencias que tienen que ver con los ritmos, con esos ritmos de la Tierra. Y coincide además en los animales, es decir, que parece que es un sincronizador de la actividad biológica importante. Desde que descubrió su condición, el doctor Sosa ha hecho lo posible por dar a conocer su realidad, pero a nadie parecen interesarle sus denuncias. He luchado mucho, he tratado de abordar a los sucesivos ministros de comunicaciones con una respuesta abiertamente irrespetuosa y ridiculizante. Han intentado tildarme de loco en varias ocasiones, pero el problema que les da a todas estas personas, muchos de ellos médicos, es que por mi formación en medicina les da mucha dificultad cuando yo llego con 1.500, 1.800, 2.000 artículos médicos en todas las especialidades sobre los daños producidos por todas estas torres de telefonía celular, internet inalámbrico y la actual contaminación electromagnética a la que está sujeto el pueblo colombiano. Se quedan callados y no vuelven a hablar porque indudablemente la información y las evidencias médicas documentales son abrumadoras. Enfermedades como el cáncer y virus como la gripa, que permanentemente mutan para volverse más dañinos, están entre las principales amenazas de nuestros tiempos. La preocupación mundial por el cáncer crece día tras día. Colombia no escapa a esta realidad. El cáncer es la tercera causa de muerte en el país, así que si hablamos de enfermedades crónicas, solo lo superan las enfermedades cardiovasculares. Yo diría que hoy prácticamente ninguno de nosotros está exento de haber sido afectado por esta enfermedad como paciente, como amigo, como compañero, como vecino. Y eso hace que las personas, al ver tantos casos de cáncer, lo primero que piensen
o la primera relación que hacen es con algunos entornos particulares. El presidente Juan Manuel Santos sorprendió hoy al país con una revelación sobre su estado de salud. Dijo que padece cáncer de próstata. Es un tumor pequeño, localizado en la glándula prostática. En el mundo son varios los casos de jefes de Estado en ejercicio que enfrentan la batalla contra el cáncer y otras enfermedades. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue afectado con un cáncer en la laringe. Ha recibido tratamiento médico en Brasil. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente brasilero Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil se han sometido a tratamientos en contra del cáncer. Hacia el futuro, si nosotros no modificamos muchas de las cosas que venimos haciendo, vamos a tener un brote de cáncer cada vez más grande. Cada vez tenemos más obesidad, cada vez tenemos más sedentarismo, cada vez consumimos menos frutas y verduras, cada vez agregamos más químicos a los distintos hábitos de consumo, el alcohol, el tabaco, otro tipo de drogas y de sustancias psicoactivas. Cada vez tenemos comportamientos que representan un riesgo mayor para el desarrollo de la enfermedad y cada vez en el ambiente existen más agentes que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Mientras el terror crecía en el mundo, a su corta edad, Edgar no entendía lo que pasaba. El que vinieran reporteros, cámaras, incluso había patrullas alrededor, o sea, él decía, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta gente? Entonces yo le digo, no te preocupes, mi amor, no pasa nada. Lo que pasa es que se enteraron de que tú estás enfermo y pues dicen que tienes un virus y quieren venir a ver si estás bien. Ni Edgar ni su familia imaginaban que lo que empezó como una simple gripa les daría un lugar en la historia. Hoy, una estatua del niño se levanta en la plaza central de la Gloria Perote para recordarles a sus habitantes que fue allí donde se cree empezó una de las mortandades más recordadas de la historia reciente y que actualmente este es un municipio libre de influenza. A mí me plantearon el caso de la influenza, el exgobernador Fidel, cómo podíamos dejar un símbolo, y lo primero que yo le propuse fue hacer a Edgar. El reconocido escultor mexicano Bernardo Luis López fue el encargado de crear la estatua de Edgar Hernández, el caso cero de gripa porcina. Lo más bonito de todo este evento, que fue la inauguración, develación de la estatua, fue que cuando develan la estatua, al niño le preguntaron con los micrófonos, oye, Edgar, ¿te gusta? Y dijo, sí, soy yo. Ese es el mejor premio que he tenido en mi vida, en mi carrera. Cuando quitaron el velo de la estatua, pensé que nada más era una simple roca, que después la iban a fabricar, pero cuando lo levantaron, dije, ese soy yo, y pensé, no, porque yo no tengo choro ahorita. Pero me acordé que era cuando fui a Jalapa, que me metí al mar y eso. Edgar se queda viendo de arriba abajo